¿Cómo están, hermanos? Empezamos nuevamente nuestro programa Camino de Vida. Esperamos que este programa sea para ustedes de edificación espiritual. Hemos preparado información muy importante para todos ustedes. Vamos a llamar al Espíritu Santo de Dios, que sea el que nos guíe en estos momentos. Padre eterno, Padre celestial, danos tú la luz, la fuerza y la enseñanza para que cada día podamos llegar a más hermanos con este programa que hemos hecho para todos ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos. Vamos a presentar nuestro segmento Nuestra Iglesia Local. La Santísima Cruz del Cerro Grande, el distrito de Moche, inició su peregrinación a nuestra ciudad como parte de su festividad y con motivo de cumplir sus 111 años de devoción continua por parte de sus fieles devotos. Su recorrido se inició en el Seminario San Carlos y San Marcelo, luego también pasó por la Iglesia San Agustín y la Catedral de Trujillo. Tuvimos la oportunidad de recibirla en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde nuestro párroco Vicente Quintero Díaz se dirigió a la hermandad y a los fieles presentes con algunas emotivas palabras del Evangelio. Hubo cantos y poesía, hasta que finalmente la Santísima Cruz siguió su peregrinación. Gracias por su visita y que la Santísima Cruz derrame su bendición sobre todos nosotros. Del 21 al 30 de junio se viene celebrando la festividad a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la comunidad. Luego de la Santa Eucaristía, los grupos parroquiales y la feligresía vienen participando con devoción y mucho entusiasmo en las escenificaciones y alegorías artísticas en honor a nuestra Madre Patrona. Para el sábado 29 de junio, víspera del día central, se tiene programado una verbena artística de aniversario. También podremos degustar parte de nuestra deliciosa gastronomía y compartir fraternalmente un momento de sano esparcimiento en comunidad, rindiendo homenaje a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Como cierre de programa, el domingo 30 de junio, día central de la festividad, a las 5 de la tarde, tendremos la exposición, procesión y bendición con el Santísimo Sacramento. Luego, a las 7:15 de la noche, en los exteriores del templo, se realizará el Rosario de la Luz, con la participación de la feligresía y diferentes grupos parroquiales en cada misterio. Finalmente, a las 8:30, se celebrará la Santa Eucaristía de Acción de Gracias a nuestra patrona. Todos están invitados, los esperamos. La comunidad parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro invita a todos sus fieles a visitar y acompañar a Cristo Jesús expuesto en la Sagrada Eucaristía, quien amorosa y fielmente espera por nosotros todos los días en la capilla de adoración. Los informes sobre horarios e inscripciones se realizan en la Secretaría Parroquial. No perdamos esta oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. No lo abandonemos. Todos debemos comprometernos con fe y acompañar al Señor. Cristo Eucaristía nos espera. Aprovechando que estamos de aniversario en nuestra parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, vamos a conocer un poquito más sobre su imagen. La Virgen del Perpetuo Socorro es una vocación mariana. La imagen original es un ícono procedente de Creta y venerado en Roma desde 1866. Actualmente, el ícono original está en el altar mayor de la iglesia de San Alfonso, en Roma. Es una imagen representativa de la Virgen de la Pasión. La fecha del ícono es difícil de precisar. Unos lo sitúan entre los siglos X, siglo XI y otros hasta comienzo del siglo XV. Su festividad se celebra el 27 de junio. Según la historia, el origen de esta imagen se dio en la isla de Creta, en el mar Egeo. Se dice que un mercader sustrajo el icono de una iglesia, lo escondió entre su equipaje y se embarcó rumbo a otras tierras.
Poco después, el mercader llegó a Roma con el cuadro, donde pasa a ocupar un lugar preferente en la iglesia de San Mateo, regentada por los agustinos. Era el año 1499, en tiempo del Papa Alejandro VI. Allí permaneció la imagen del Perpetuo Socorro durante 300 años. Los escritores de la época narraron ampliamente los milagros atribuidos a la imagen. El siglo XVII parece ser el más intenso en la devoción y culto a la Virgen del Perpetuo Socorro. En febrero de 1798, con la invasión de Napoleón, sus tropas se apoderan de Italia y destruyen en Roma más de 30 iglesias, entre ellas la de San Mateo. Los religiosos agustinos salvan el ícono y lo llevan consigo a una pequeña capilla, quedando allí sin culto popular y en el olvido. Tiempo después, en 1865, se descubre el paradero del cuadro. El 11 de diciembre de 1865, el Papa Pío IX firma el decreto por el que entrega la imagen milagrosa de la Virgen del Perpetuo Socorro a la congregación de redentoristas Hijo de San Alfonso María de Ligorio, donde les dijo: den a conocerla al mundo. Restaurada la imagen, esta ocupa el centro de la iglesia de San Alfonso y su devoción e influencia se extiende a los 5 continentes. El Papa San Juan Pablo II, en su autobiografía Don y Misterio, al referirse a los orígenes de su vocación sacerdotal, afirma: no puedo olvidar la trayectoria mariana. La veneración a la Madre de Dios en su forma tradicional me viene de familia. Recuerdo en la iglesia parroquial una capilla dedicada a la Madre del Perpetuo Socorro, a la cual por las mañanas, antes del comienzo de las clases y también al acabar en las horas de la tarde, iban muchos estudiantes del instituto para rezar a la Virgen del Perpetuo Socorro. La imagen o ícono original del Perpetuo Socorro está pintado al temple sobre madera. Mide 53 centímetros de alto por 41.5 de ancho. Sobre un fondo de oro destacan 4 figuras. En el centro, la Virgen María y el Niño Jesús. Y en un lejano segundo plano, los 2 arcángeles Miguel y Gabriel con los instrumentos de la Pasión. Cada personaje está identificado por una inscripción griega en abreviatura que significa Madre de Dios en el lado superior izquierdo junto al arcángel Miguel, y Jesús Cristo en el lado superior derecho junto al arcángel Gabriel, al lado del Niño Jesús respectivamente. La Virgen del Perpetuo Socorro es patrona de numerosos lugares e instituciones religiosas en todo el mundo. En nuestra ciudad, desde 1975, nuestra comunidad parroquial tiene el honor y privilegio de llamarse Comunidad Parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La Santísima Trinidad es una doctrina que muchas comunidades no profesan. Si bien la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, vamos a mirar algunos textos que apoyan esta doctrina. ¿En qué parte de la Biblia existe esta afirmación, estimado hermano? Bien, mira, hermana Saski, en el Antiguo Testamento hay varias citas donde aparece. Vamos a revisar en Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí podemos ver que cuando el Señor, Dios dice hagamos, quiere decir que hay varias otras personas o otros seres espirituales, ya que no había seres humanos todavía. En Isaías, por ejemplo, 9:6 también dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de la paz, Padre eterno. Ahí vemos que también el Hijo se va a llamar Dios. Entonces, ahí le da la categoría de Dios. Exacto. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, también aparecen algunas otras citas bíblicas
Por que ejemplo. también apoyan esta doctrina de la iglesia. Bien. Mateo 3, 16, 17 Ya. dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aparecen nuevamente, ¿no? El Padre que El- pronuncia, que dice, Ujú. este es mi Hijo amado, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, si bien no aparece Trinidad, sí aparece las tres personas divinas. En Mateo 28, 19 también afirma, dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez aparece La las tres- Santísima Trinidad. Exactamente. Y así podemos ver en otras citas bíblicas. Por ejemplo, dice en Juan 14, del 16 al 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otra vez aparece Padre. Hijo y Y Espíritu Espíritu Santo. Y así, por ejemplo, una cita bíblica más podemos darle para que en Corintios 13, 14, Corintios. en Ujú. Corintios, a ver, búscala por favor, hermanas, Sí. dice, Ya. San Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el Ya. amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Amén. Entonces, hay muchas citas bíblicas que respaldan la doctrina que nosotros como católicos creemos y seguimos, ¿verdad? No Así se puede es. negar la existencia de Dios en una sola persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Claro, son tres personas distintas, una sola esencia, un solo Dios, un ¿no? solo Dios. Entonces, desde siempre en la iglesia se ha venido enseñando esta doctrina. Y es como nosotros la hemos recibido de los apóstoles, porque todas estas cartas del Nuevo Testamento son de los apóstoles. Ajá. Entonces, es lo que creemos como iglesia. Entonces, negar esa doctrina, negar esa realidad, es negar al propio Dios, ¿verdad? Exactamente. No nos dejemos confundir, no dejemos que otras ideologías entren en nuestros seres queridos, y siempre, como decía un amigo mío, un católico ignorante es un futuro protestante. Leamos, informémonos. Y defendamos nuestra fe. En nuestra comunidad existe un grupo llamado Rey de Reyes, cuyo carisma es oración, liberación y sanación. Vamos a conocer un poco de ellos. El grupo carismático de oración y liberación Rey de Reyes viene perseverando en nuestra comunidad parroquial desde inicios de la década de los años 80. El grupo de oración Rey de Reyes es un grupo que ha nacido por la obra del Espíritu Santo a través del Padre Vicente Quinteros hace más de 4 décadas. Cada reunión es un encuentro especial y de fe entre los hermanos, donde los cantos y alabanzas a nuestro único Dios y Salvador están presentes desde el inicio de la reunión como en los diferentes momentos del mismo. Posteriormente disciernen la palabra de Dios, la cual ayuda a evangelizar a todos los presentes y a vivir sus enseñanzas.
Voluntariamente algunos hermanos dan testimonio de cómo Cristo Jesús viene obrando en ellos y en su caminar diario de vida cristiana. Como parte de su carisma, los hermanos que están preparados y que han recibido los dones de parte de Dios realizan la imposición de manos o sanación espiritual, mediada siempre por la invocación al Santo Espíritu de Dios y lo que el influjo de nuestro Padre Celestial quiere otorgar a nuestros hermanos en ese momento. El Espíritu Santo en el grupo deja manifestar el espíritu de la oración, el espíritu carismático como es el don de la sanación, de la liberación. Pero el trabajo de los miembros del grupo Rey de Reyes no termina ahí. Ellos también realizan trabajos de misión a lugares alejados. Por ejemplo, el grupo va 3 veces al año a la sierra, a los poblados de Júlgueda, Cachachugo y La Ramada. Nosotros visitamos esos pueblos y se hacen la evangelización a cada uno de ellos, claro, bajo las circunstancias y el contexto. Por ejemplo, si es en diciembre, en Navidad, en el verano sobre Semana Santa y a mediados de año, a veces coincide con la fiesta de la Asunción de la Virgen. También se ha hecho visita a los hospitales y visita a algunos hermanos enfermos también. Aparte de eso, también se realiza el apostolado del Seminario de Vida en el Espíritu para recibir los dones carismáticos que el Espíritu a veces inspira para que cada hermano bajo su vocación y su llamado puedan trabajar dentro de la iglesia o de la comunidad eclesial. No solamente en nuestro grupo, sino también otros grupos están llamados a participar, no solo en nuestra parroquia, porque es el Espíritu el que suscita los dones para poder trabajar en lo que Dios quiere para el bien común de toda la comunidad eclesial. Una de las personas abocadas desde los inicios del grupo, fundadora y de incansable trabajo en su apostolado y fe, es la hermana María Chávez. El Padre le dio a ella la responsabilidad de llevar adelante el grupo. Ella es una persona, una laica, que ha dirigido el grupo y está bendecida por el Señor con diversos dones. Sabe organizar, reunir a los hermanos, convocarlos, clarificarles la palabra, tiene don de sanación, visión, y también les ayuda a cada uno para que todos también puedan clarificar los dones que tienen. Y además también, pues no, es la que coordina todas las actividades y está siempre presente. La oración muchas veces la confundimos como algo que tengo que hacer, no como un encuentro vivo y personal con el Señor. En la oración lo que el Señor más se manifiesta es su amor infinito. Nos da su luz y ese encuentro nos invita a contemplarlo a Él y a quedarnos con Él. Nos ayuda a reconocer quiénes somos y a qué estamos llamados y a responder con alegría y entusiasmo al llamado, a la voluntad. Y después el Señor nos va preparando sin que uno se dé cuenta y nos va dando sus dones para servir, porque en la iglesia estamos llamados a servir, desde la evangelización, en la vida ordinaria, convocando y llamando a diversas personas para mostrarles que Dios está presente. No llevamos ideas, nosotros llevamos una presencia. Y esa presencia se traduce en un laico que vive con coherencia tanto su vida ordinaria como su vida de fe. Todas las personas que deseen profundizar la fe a través del don de la oración son siempre bienvenidos a nuestro grupo de oración, porque el Señor siempre hace el llamado. La iglesia es grande, el campo de la mies es abundante y estamos llamados a todos a convocarlos y a vivir la gracia de Dios. Si deseas ser parte de este rebaño de oración, visita la parroquia todos los jueves a las 5 de la tarde. Los hermanos del grupo carismático de oración y liberación Rey de Reyes están esperándote en el segundo piso. En nuestra iglesia tenemos dos pilares muy importantes, San Pedro y San Pablo. Veamos un informe especial.
Los santos apóstoles San Pedro y San Pablo son un vivo ejemplo de valorar la fe y el amor a Jesucristo en el mundo de hoy. Ellos le dieron un sentido cristiano a la vida y al mundo, es decir, cristianizaron el mundo. Tenemos pues a dos grandes apóstoles del Evangelio y columnas de la Iglesia, siendo testigos de la fe, esperanza y caridad. San Pedro, apóstol de Jesucristo, hombre de fe y de carácter fuerte, pero frágil, pecador, negó conocer a su Señor Jesucristo, pero lloró y pidió perdón a su Maestro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También Jesús le confió apacentar las ovejas diciéndole: Simón, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. San Pedro es autor de 2 libros de la Biblia y murió mártir en Roma alrededor del año 64. San Pablo, apóstol de los gentiles, se convirtió de perseguidor de los cristianos en apóstol de Jesucristo en Damasco. Realizó varios viajes misioneros llevando el Evangelio. Es autor de 13 libros de la Biblia. Pablo evangeliza con su ejemplo y desde su experiencia de amor a Jesucristo reafirma: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. San Pedro y San Pablo son apóstoles testigos de Jesús, que con su gran testimonio encaminaron e impulsaron el Evangelio desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Son las 2 columnas de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ello el cristianismo se extendió por todo el mundo. Esta solemnidad de San Pedro y San Pablo es conmemorada por la Iglesia cada 29 de junio. El sentido de tener una fiesta doble es recordar lo que estos 2 grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles en este día especialmente su intercesión por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. En nuestro segmento A la Luz de la Verdad, nuestro reverendo Padre Vicente Quintero Díaz nos va a compartir el tema María, Madre de Dios, como marco de nuestro aniversario parroquial. Nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro con el reverendo Padre Vicente Quintero Díaz. Vamos a hablar sobre el tema María, Madre de Dios. Padre, ¿cómo fue elegida María por Dios? Bueno, eso es el gusto de Dios, eso es dentro de su proyecto. Dios elige libremente. Dios elige cuando Él quiere y como Él quiere. Punto. Y el elegido es un don que Dios le regala a esa persona, o la misma persona se vuelve don de Dios, y eso entra dentro del poder de Dios. Eso no tiene programa ni anticipo, a no ser que la misma palabra de Dios anticipe a una persona, figure a una persona y después la haga presente, que es el caso de la Virgen María. La Virgen María es anticipada, figurada en el libro del Génesis. La llaman la mujer, que reemplazará la cabeza del maligno. Él anticipa y después la hace presente. En la Anunciación se hace presente esa mujer que se anunciaba en el Génesis. ¿Por qué? Porque el ángel le dice: de ti nacerá el Hijo de Dios. Se ha llamado Hijo del Altísimo. Y tú le pondrás por nombre Jesús. Él redimirá al hombre de sus pecados y el Señor le dará el trono de David su padre. ¿Por qué Jesús se refiere a María como mujer? Eso se refiere a que en el Génesis dice, cuando
le dice la suerte que lleva el maligno por haber hecho lo que ha hecho, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esa mujer es esa que el Señor designa aplastar la cabeza del maligno. Esa mujer quiere decir que tiene un poder especial y dentro de sí representa a toda una humanidad protegida por Dios, que quebranta el poder del maligno. Ya. Y esa mujer es la que es madre de la descendencia que puede con el maligno. La madre de la descendencia que puede con el maligno es la madre de Jesús, porque Jesús nace y Él tiene el poder sobre todos los malignos. Él expulsa a los demonios con toda la autoridad que tiene. Entonces equivale a que aplastará la cabeza. Esa descendencia que es Cristo expulsa a los demonios y pone a los demonios en el lugar que ellos se han buscado por su propia manera de ser y de vivir. ¿Cómo podemos entender el saludo del ángel a la Virgen María? Bueno, en primer lugar, no es un saludo ordinario que se daba entre los judíos. Ese es un saludo especialísimo para recalcar toda la realidad que Dios ha concedido a la Virgen María, o toda la realidad en la cual la Virgen María ha sido creada y destinada a participar de una manera especial en el plan de salvación. Eso es lo que lleva ese saludo, llena de gracia. Entonces es por encima de las criaturas la que no está bajo el poder del maligno desde ninguna manera. Y desde el principio está por encima de todo poder del mundo humano, subjetivo, de todo poder sobre criaturas que quieran dominar al hombre. Es llena de gracia, está por encima de todos esos poderes. Y llena de gracia, que también significa entonces que va a desempeñar un papel fundamental del principio en la vida de Jesucristo y en el misterio de Cristo en medio de la humanidad. ¿Cómo puede la Iglesia comprender la magnitud de María como Madre de Dios? Está expresado en la misma Anunciación. Entonces, desde ese momento en que el ángel dice que vas a dar luz un hijo, y ese hijo se llamará Jesús, ya está diciendo que es la madre de aquel que es el centro de la revelación y de la gracia de Dios para la humanidad. Entonces, si ella es centro, ¿de qué manera? Es la que concibe al descendiente de David. Es la que concibe al hijo que se llama Hijo de Dios. Tu hijo será grande y será llamado Hijo de Dios. Tu hijo será grande y será llamado Hijo de Dios. Si ella es madre y tu hijo es hijo de Dios, entonces implícitamente está diciendo que ella era madre del Hijo de Dios. ¿Cómo entender la reacción de Santa Isabel ante la visita de María? Claro, y ahí dice que está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es un testimonio del Espíritu Santo que hace que Isabel lo explicite y llame a la Virgen a dónde que la madre de mi Señor venga a visitar. La madre del Señor de Isabel es Dios, y ella es la madre de mi Señor, entonces es la madre de Dios. Al negar a María como Madre de Dios, ¿se niega también a Jesús en su naturaleza divina y humana? Claro, sí, van y rechazan esa realidad que está en la Escritura. Niega lo que el Señor está afirmando, que el Hijo de Dios viene del cielo y asume en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, la naturaleza humana. De tal manera que verdaderamente es hombre y verdaderamente es Dios, sin distinción y separación de personas. La misma persona que es Dios
esa misma persona es hija de la Virgen María. ¿Cuál es el lugar de la Virgen María dentro de la Iglesia Católica? El puesto que tiene la Virgen María en la Iglesia no se lo hemos dado nosotros. Nosotros lo que hacemos es reconocer el puesto que el Señor le ha dado a la Virgen María. Y ese puesto que está declarado en las palabras de la Santa Escritura. Especialmente eso se afirma en el Nuevo Testamento, en la anunciación del ángel a la Virgen María. Ahí está implícitamente que ella es madre del Altísimo. Tu hijo se llama Hijo de Dios. Entonces, ahí está explícitamente dicho que es madre de Dios. Y entonces, como madre de Cristo, tiene un puesto importantísimo. En primer lugar, porque es la afirmación de lo que está en el libro del Génesis. Aquella mujer que quebranta el poder del maligno, porque tiene un poder de lo alto. Entonces es la madre del Verbo de Dios, es la madre del Hijo de David. Y para nosotros entonces es lo que significa una madre para el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es Cristo. Y ella es la madre del centro de nuestra vida. Por eso, si tenemos a Cristo y es la madre de Cristo, en Cristo nosotros recibimos la maternidad de la Virgen María. Y Jesús en la cruz le encargó a la Virgen María que fuera madre de todos los cristianos. De tal manera que no es una cosa que nosotros ponemos, sino una realidad que el Señor nos regala en la encarnación, en las entrañas de la Virgen María. ¿Cómo María nos hace partícipes de la redención de Cristo? No, son hechos que pertenecen a la revelación del misterio de Jesús como Verbo encarnado, en quien se cumple perfectamente la redención y la santificación del hombre. ¿No? Y Él nos redime a partir de que es nuestro hermano. Por la naturaleza humana de Cristo, nosotros participamos en la redención de Cristo, porque Cristo nos comunica su naturaleza humana. Esa naturaleza humana la recibimos, ahí está la redención. Sin esa naturaleza humana de Cristo no habría redención para nosotros, porque Él nos la comunica y nos la hace partícipe. Nosotros participamos de la acción santificadora, de entregar su cuerpo como ofrenda redentora de cada hombre y de toda la humanidad. ¿Cómo nos hacemos partícipes de la naturaleza humana de Jesús a través de María? Es una acción divina en la Virgen María para hacer la encarnación, de hacernos partícipes de la naturaleza humana. Él se hace partícipe de nuestra naturaleza humana, pero Él nos hace partícipe de la naturaleza humana consagrada. Y Él nos ofrece la consagración porque nos ofrece su cuerpo y su sangre. Por eso, sin el cuerpo y sin la ofrenda de Cristo, no seremos consagrados. De por sí, por la naturaleza humana, somos hermanos de Cristo. Pero somos más hermanos cuando Él mismo nos regala su naturaleza para que nosotros con Él estemos unidos a Él. Él nos regala su naturaleza humana para que nuestra naturaleza humana, tocada por la naturaleza humana de Cristo, seamos redimidos, purificados y consagrados. ¿Cómo entender y aceptar el misterio de María y de Jesús? Se trata solamente de aceptar el misterio como Dios nos lo está ofreciendo. Y nos lo ofrece no tanto por las palabras, sino por los hechos y las obras de Jesús. Entonces, Jesús quiere ser nuestro hermano y para eso toma la naturaleza humana en las entrañas de la Virgen María, una persona humana, para que en esa persona humana Él pueda recibir la humanidad por la acción del Espíritu Santo. Porque le dice, no conozco ahora, la respuesta es que va a ser por la acción del Espíritu Santo. Entonces, esa naturaleza humana de Cristo es comunicada al Verbo Eterno por la acción del Espíritu Santo, convirtiéndolo en verdadero hombre. Y por lo tanto, al Hijo de Dios,
se hace verdaderamente hijo del hombre, pero por la acción del Espíritu Santo en la entraña de la Virgen María. Y si Él se hace hijo del hombre en la entraña de la Virgen María, Él, hijo de Dios, en las entrañas de la Virgen María, es hijo del hombre. Ese mismo hijo del hombre es el hijo de Dios. Si el hijo del hombre es el mismo hijo de Dios, entonces la Virgen María es madre del hijo del hombre y del hijo de Dios. ¿Qué mensaje daría a las personas que niegan la presencia de María en sus vidas? Solamente que con la gracia de Dios se dejen llevar a la participación total en el misterio de Cristo. Si uno pone condiciones y acepta la parte que uno alega o la parte que uno quiere conocer, ya es una cosa de uno. Pero la invitación siempre es permanente, ir a recibir el don tal como Dios nos lo ha dado y como nos lo sigue comunicando para nuestro bien, para la gloria de nosotros y sobre todo para que Dios sea gloria en nosotros y nosotros tengamos nuestra gloria en Dios, a causa fundamentalmente del Hijo de Dios que se ha encarnado haciéndose nuestro hermano. Esperamos que haya sido de su agrado este programa que ha sido hecho con mucho cariño para todos ustedes. No olviden de visitarnos en nuestras redes sociales y recuerden que sus opiniones son importantes para nosotros. Invocamos el nombre de nuestro Señor para agradecer este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento de compartir junto a nuestros hermanos que nos ven en las redes y esperamos siempre estar junto a ti para poder seguir llevando tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final del programa. Hasta la próxima.